Dime parte 3, parte 1. Estamos en el párrafo donde dice Umehem shayum ishtabdim. ¿Qué página tiene, señor Moshe? ¿Cuál es el párrafo que quiere leer? Donde dice Umehem shayum ishtabdim umezavchim umekatrim. Perechet. Resh Yud. Resh Yud, יפה. Resh Yud. טוב, אז בעזרת השם, nuestro estudio. פרק ט'. ¿Qué página? Resh Yud. טוב, בעזרת השם. Comenzamos nuestro estudio con la tefilá para el éxito de nuestros queridos Hayalim en todos sus puestos, cuidando a Am Israel, que haya refuah shlema para todos los heridos, enfermos, que haya más liberación para todos los rehenes, Bezat Hashem, que sea el Ilui Nishmat los caídos en la guerra. Y que Hashem le dé luz a nuestros dirigentes. No sé si aquí o si Que también lo ilumine al nuevo presidente de Estados Unidos. Que sepa dar muy buenas trompadas a los que las merecen. A los que las merecen. Nosotros no merecemos nunca estas cosas. Como está escrito, Lev Melachim Be'ad Hashem. El corazón de los reyes está en manos de Hashem, así que Hashem los dirija por el buen camino y que Am Israel aproveche lo más que pueda para su bienestar. Estamos hablando de la Avodah Zarah, de la idolatría. Y dijimos de que cuál fue el error garrafal, el error básico de la idolatría. En las primeras generaciones, el intermediario. Que ellos servían a los Elohim, a las fuerzas, a las, como está escrito en los libros, a las totzavot, a las consecuencias que parten de la primera y única absoluta causa, Sibat HaSibot, la causa de las causas, que es HaKadosh Baruj Hu. Y por eso ellos servían a las estrellas, a los astros. Cada uno se elegía su astro. Y como explicó anteriormente, no es de que ellos pensaban de que esa estrella había creado todo, porque los idólatras, por lo menos al principio, no eran tontos. Y ellos sabían, como está escrito en el profeta Daniel, y ahí está denominado a Kadosh Baruj Hu como Elahad de Elohim, o de Elohim, el Dios de los dioses. ¿Ven? O como está escrito ahí por el profeta Malachi, Ki Gadol Shemi Bagoim Amar Hashem Tzvakot, porque es grande mi nombre entre las naciones, dijo Hashem. Entonces el error fue de que ellos pensaban que Hashem es tan elevado, que Él está ahí arriba en una especie de palacio divino y Él no tiene relación y vínculo con las criaturas, con los seres humanos, con las personas, y no los supervisa. Y por eso Él le dejó esa función a sus servidores, que son las estrellas, que son los astros, que ellos sean los que yashgihu, los que supervisen y los que manejen la creación.
Y hasta tal punto ellos tenían esa ideología que ellos pensaban de que decir de que Hashem se ocupa de alguien o de otra cosa es como una especie de insolencia, que Dios se ocupa de las hormigas y de los elefantes y de los rinocerontes y de las personas y de los seres humanos. Vadai, de que eso no tiene ninguna lógica, y por eso ellos se sometieron y se subyugaron, y estos Ovdei Avodah Zarah, y empezaron a dirigirse básicamente a esas fuerzas que son como las emisarias, ¿sí? Son como los shlichim enviados por HaKadosh Baruj Hu a este mundo para que ellos se ocupen de todo lo que Hashem no tiene tiempo o no tiene sentido o es demasiado elevado para que se ocupe de esas cosas. Y muy pocos, como Ulay Noach y luego Abraham, lograron saber de que esa idea es incorrecta y que HaKadosh Baruj Hu básicamente Él es el que maneja toda la existencia. Y todas las criaturas no dejan de ser criaturas y cada una tiene su función. Y así como Kadosh Baruj Hu está en lo más alto, Bashamay Mimal, está también en lo más bajo, al Haaretz Mitachat, Bailionim u Batachtonim, en las dimensiones superiores e inferiores. Y el error de los idólatras llegó a tal punto de que no solamente empezaron a servir a los astros, sino que había aquellos que empezaron a servir también a las fuerzas animales, a los animales, a las aves, y después eso llegó a filo a los vegetales, a los árboles. Por eso tenemos Avodot Zarot de diferentes tipos. Tenemos, por ejemplo, la Asherah, ¿no? ¿Qué es la Asherah? La Asherah es Avodat Zarah a un árbol, ¿qué? Entonces, en el momento que tú le das el nombre de Elohim a una fuerza creada por Dios, entonces eso puede comenzar en un astro y luego puede bajar al mundo animal y luego puede bajar al mundo vegetal. Y en el caso de la parsha de esta semana o de estas parshiot, vemos que Paró también él se piensa que él es Liye Oriba Niasitini, o sea, llegó a pensar de que él es un dios. Entonces, básicamente, todo el mundo se vuelve un medio posible de ser Dios, cada uno, ¿sí? En cada uno de los niveles de la Bria. Muy bien, hasta aquí llegamos. Y había dentro de los Ovdei Avodah Zarah, Umehem Shayum Ishta'avedim, que se sometían, Umezabchim, y hacían sacrificios, Zebach, Umekaterim, Ketoret, y traían inciensos, Le'eize Adam, a alguna persona, así como ven, el Avichem de Volozhin trae básicamente todas las dimensiones de la existencia, que servir a las estrellas, servir al ser humano, servir a animales, servir a vegetales. Umekatrim le'eize Adam shera'u shekoach memshelet mazalo gadol meot, si veían que había una persona que el poder que tenía era muy grande, que tenía mucho poder, pensando que por medio de someterse y servirlo, entonces ellos pensaron de que su suerte, de que su situación iba a subir junto con esa persona, iban a tener brajá gracias a él. Umehem, y había algunos de ellos, y algunos que a pesar de que su intención no era al servir a esas criaturas para tener satisfacciones de este mundo, algunos eran un poco más espirituales, que querían ganar por medio de ese vínculo con esa fuerza que ellos habían elegido como idolatría, de llegar a niveles intelectuales elevados, como Jochmat Aksamim,
Sí, como por ejemplo Magia. el conocimiento de las magias, ¿sí? Las parshiot que tenemos en esta semana. ¿No? Egipto era un país de magos. ¿Sí? Toda la corte suprema que acompañaba a Paró eran esos tipos, ese tipos de personas que eran magos, Najón, todo lo que pasó ahí con las serpientes y con el agua al principio, hasta que ya vieron de que ya no pueden. De que es de Asagot. Entonces vemos de que también las Abodot Zarot están divididas. Hay Abodot Zarot que son más materialistas y hay Abodot Zarot que son más sutiles, más espirituales, más intelectuales. Umeem, y había algunos algunos que se apegaron la Abodat de Anashim a servir a algunas personas que de la Mshich Hashpat Emunat Amon Veinyanei Atidot. Sí, a veces algunos se conectaban y se vinculaban con personas para saber cosas del futuro. ¿Muertos? ¿Ah? ¿Muertos? No, aquí dice Aize Anashim, que eran personas vivas, no muertos. Vezeo Akol Avodah Zarah Gmura. Bekitsur, todo, no importa, empieza de la criatura más baja hasta la más alta o de la más alta hasta la más baja, lo me llame. Llame la persona, llame la red, llame el animal, llame la vegetal. ¿Qué? Llame la mineral. Dólar, los egipcios servían al Nilo porque no tenían lluvia, como dicen Jajamim. Kitsur. Entonces, de que cambia la forma de la Avodah Zarah, pero en el fondo todo es lo mismo. ¿Okay? Como dice el dicho, es la misma señora pero con otra vestimenta. Cambia la vestimenta, a veces se ve como ser humano, a veces se ve como animal, a veces se ve como vegetal, a veces se ve árbol, a veces se ve montaña, a veces se ve estrella, sol, lo me llané. En el fondo estás hablando de criaturas a las cuales tú te sometes y piensas que tienen fuerzas divinas y que Hashem se las dio para dirigir, para manejar, para supervisar, y tú te vinculas con eso y te olvidas de la fuente de todas esas fuerzas, que es Akadosh Baruj Hu. Ubichlal lo yelecha Elohim acharim. Todo está incluido dentro de la prohibición de Avodah Zarah. Segundo mandamiento, lo yelecha Elohim acharim, no tendrás Elohim acharim, otros dioses, como Shekataba Kol Ramban Zal Beperusho a la Torah Sham, como lo escribió ahí el Ramban en su Perush a la Torah. Y ahí el Ramban aquí trae la síntesis de lo que dice el Ramban, el Nachmanides, que había 3 tipos de Avodah Zarah. Había aquellos que servían a los malachim, a los ángeles. Eso también es Avodah Zarah, servir a un ángel. Es también Avodah Zarah porque el ángel también, aunque es una criatura espiritual, muy elevada, muy poderosa, pero no deja de ser una criatura. Y había quienes servían, ¿sí? No a los ángeles, que son criaturas espirituales, sino que ya servían a los astros, que ya son criaturas más conectadas con el mundo físico, pero también son criaturas muy poderosas, gigantescas. El sol, la luna, las estrellas, todas son criaturas. Mejor que llaman signos del zodiaco. ¿Qué? Y había algunos que servían por ejemplo, a profetas falsos que les decían cosas del futuro. ¿Qué? Sí. En caso de otras religiones que creen también en un Dios que no se puede ver, material como el Islam, pero que tiene un carácter totalmente diferente, que no se trata del mismo Dios de nosotros, se trata también de Avodah Zarah. Sí.
Sí. Bוא נגיד ככה, Yo tengo pruebas. según el Rambam Maimónides, el Islam no es Avodah Zará, pero no es Avodah Zará alágica, pero es Avodah Zará ideológica. Hay que diferenciar. ¿Qué? Más de Omeret, en la práctica ellos creen en Alá, en Dios, en Akadosh Baruj Hu. ¿Sí? Y por eso no tienen estatuas, y no tienen esfinges, y no tienen Shum Davar. Pero ellos creen en un Dios, Bediu, que tiene aquí en su un cuchillo, ¿sí? Un cuchillo sagrado, ¿no? De Gebura. Entonces, el cristiano cree en un Dios que aquí tiene una hojita de olivo con una paloma. Ese es el cristiano. ¿Sí? El musulmán cree en un Dios que tiene en su boquita un cuchillo con sangre. Nosotros los Yehudim, en una mano tenemos el cuchillo y en el otro tenemos la paloma, le hacemos corbán y se lo damos a Kadosh Baruj Y la paloma también de paja, aparentemente. La paloma también le damos el video. La paz es que todo sirva a Kadosh Baruj Hu. Entonces uno sirve a una fuerza y el otro sirve a una fuerza. Entonces, ¿sí? La Wakbar, más de Wakbar, es que el Dios fuerte, Gibor. Más grande. Entonces, para ellos, Dios es un Dios que solamente es Gibor. ¿No? Gesed es una debilidad, bondad, ¿no? Hay que tener fuerza, hay que... ¿Sí? Por eso... los árabes no saben hablar de la palabra shalom. Para ellos la palabra shalom es como ser débil. Ellos solamente saben shalom. Si estás debajo de la tierra, bien enterrado, bien acabado, eso hay shalom. Eso es shalom. ¿Qué? Mejor. Ese es Ismael, ese es Pere Adam, esa es la barbarie de Ismael, ¿sí? De todas las cosas. No quiere decir que los cristianos no hicieron barbaries, ¿sí? También hicieron muchas barbaries en nombre de su bondad grandiosa. ¿No? Por lo menos, eso es lo que dicen. No digo que es lo que hacen, pero por lo menos es lo que dicen. Los árabes ni siquiera lo dicen. O sea, ellos por lo menos... Son más honestos los árabes. Mejor. Nosotros somos más Mejor. hipócritas. ¿Veme? Mejor. El Rav Kook en su libro Orot y en otros lugares, bueno, eso es un poco de la ideología, que Bemet, el mundo cristiano es más peligroso para Am Israel que el mundo musulmán, porque el mundo cristiano es hipócrita. O sea, por fuera te dicen qué lindo y qué padre es, mejor, mejor. ¿Y quién fue el que nos hizo el año más duro y más pesado de los últimos, no sé, años? ¿Quién fue? El señor Biden y la señora Kamala Harris y no sé, todo su equipo de personas que, mejor, que creo que no van los viernes a la mezquita, me parece, según lo que leí ahí por el internet. No. Mejor. Entonces, un tipo de idolatría, pero no alágica. Entonces, por eso yo digo, o sea, yo creo que ideológicamente, ellos básicamente lo que dicen es Hashem es Hashem, pero en lugar de Moshe Rabbeinu hay Mahoma. Esa es la idea, ¿no? Akadosh Baruj Hu cambió su equipo de trabajo. Es el mismo Dios, pero cambió su equipo de trabajo. El equipo de trabajo original se llamaba Israel, pero en el momento que se cansó de Israel, eligió otro equipo de trabajo. Entonces, el que cree en un Dios que no cree en su equipo de trabajo, cree vehemente en ese Dios. ¿Cree en Dios? Ya se arrepintió, es un Dios que se arrepiente. ¿Para qué creo yo? O sea, su equipo de trabajo no está, es Knesset Israel, es la Shekhinah, es la manifestación de Akadosh Baruj Hu en el mundo, entonces por eso
Yo creo que eso también es un tipo de Avodah Zarah. Pero en Lamentaciones Hashem Afilo dice, que no, afilo que, otra vez, lógicamente hablando, Ulay no está en el mismo nivel de la Avodah Zarah, de decir de que el mismo Dios es más de uno, ¿sí? Por lo menos en eso están, bueno, ellos dicen que Dios es uno solo, y es Allah, bejule, bejule, pero bueno, ya lo que él eligió, lo que él manifestó, Am Israel, la Torah, todo eso no tiene sentido. Entonces, por lo menos lo que hay que curar en los musulmanes es algo menos que lo que hay que curar en los cristianos. En el sentido básico también es un tipo de idolatría. Por eso digo, yo creo que lo podemos definir de esa forma, ¿sí? Una idolatría no alágica o práctica, pero sí ideológica. ¿Qué? Pero idolatría. Llamemos la caja. ¿Qué? pero Hashem no es Allah, ni Allah es Hashem. ¿Ah? O sea, Allah no es Hashem, ni Hashem es Allah. ¿O sí? Para ellos, ese nombre, para ellos es... Sí, para ellos sí. ¿Qué ¿Sí? nombre es Ellos ese? creen en el Dios de Abraham, en el Dios de... Pero le llaman de otra forma. ¿Ah? Sí, Le pero llaman Allah, a su No forma. sé, mejor. ese nombre Allah viene de Elohim, de ellos. Mejor. ¿Sí? Mejor. Es un salvaje. Cuando Jeremías dice en Lamentaciones, porque yo soy Hashem y no cambio, por eso no han sido consumidos, y que no en él no hay cambio, ni sombra, ni mudanza, ni variación. O sea, Dios no cambia, ellos dicen que cambió. Claro. El Islam, otra vez, el Islam como el cristianismo en ese punto revelan la existencia divina en una de sus manifestaciones. Y eso ya es un tipo de Avodah Zarah, porque Akadosh Baruj Hu se maneja o se revela en base a todas las manifestaciones, ¿sí? A veces es Gesed, a veces es Geburah, a veces es Tiferet, a veces esto, a veces otro, a veces es Elohim, a veces Shakai, a veces la persona esta semana, ¿vale? ¿Sí? A veces me revelo de una forma, a veces me revelo de otra forma, ¿sí? En el momento que tú dices, no, solamente Este nombre. esto, solamente eso, solamente eso, entonces, ¿qué? Entonces eso no es parte de él, eso no es manifestación de él, eso no está bajo su dominio, entonces ¿de qué? ¿De quién está? ¿Qué? Ya fe. Nos adelantamos un poquito a las 12 del día, ¿no? ¿Ma? Y nos adelantamos. No, Dafka. Vaya el Likutei Torah. Y fíjate ahí en el Likutei Torah del Ari Kadosh, Sof Parshat Noach Beinyan Dor Aflaga. ¿Qué? Dor Aflaga. ¿Qué es el Dor Aflaga? El Dor de la denominada Torre de Babel. ¿Qué significa aflagar? Sheitpalgu, que se dividieron, que se separaron. ¿Qué? La generación de la división. Con Nimrod, lo consideraban también como un dios de Nimrod. ¿Qué? Ajón. ¿Qué? Pero estaban unidos. Por eso Hashem Entonces ahí dice, Beata lo iba a hacerme, que no se les va a quitar a ellos el poder. Entonces dice ahí la Rikadosh, que Afsha Bejirá Beat Adam, a pesar que el hombre tiene Bejirá, tiene libre albedrío, ahí Palem Hashem Dabar Limnoa Machshabotam Ara, Rikadosh puede negarle a la persona a hacer lo que quiere en contra de él. A la gente que Hashem le dio Bejirá Hopshit, le dio libre albedrío al ser humano. ¿Qué? Entonces, se entiende ahí del Pasuk que Hashem dice, yo tengo que destruir ese Migdal, esa torre, y si no lo hago, entonces que ellos van a llegar y van a luchar contra mí, como así dice la Torah, que ese fue los Jajamín, que ese fue el plan. ¿Qué? Hashem puede destruir la torre y puede destruirlos a ellos, ¿cuál es el el miedo de Hashem? Quien estoy leyendo aquí, ustedes no tienen el texto ahí en los libros.
Entonces tenemos que entender que las personas en la época del Migdal Babel, de la Torre de Babel, eran personas que tenían fuerzas espirituales muy elevadas, muy fuertes. ¿Ok? Y eso les daba un gran poder. Y lo utilizaban de manera práctica. ¿Sí? Los nombres de Hashem sabían cómo utilizar, tipo Kabbalah Maasit, algo así, tipo de Kabbalah práctica con los nombres de Hashem. Que conocían las fuerzas angelicales de cada malach, qué fuerza tiene, qué significa, qué nivel tiene, qué categoría tiene. ¿Cómo puedo manipularlo? Y cómo hacerle jurar. Hay formas de cómo utilizar las fuerzas espirituales de la existencia para que te sirvan a ti. כי זהו עניין ההשוואות בשימושי שמות הקדושים, שנדע כל שימושם להשביע תחתום בשם העליון המשפיע המושל עליו. בקיצור, hay una forma de estrategia espiritual, como si estaríamos sometiendo a esos ángeles o a esas fuerzas por medio de juramentos y por medio de los shemot, Conjuros. de los nombres. Como conjuros. Mejor, como con los nombres Kedoshim, ¿okay? Para provocar influencia en el mundo. ואם ישנה דבר זה, לא תעלה בידו כלל שום דבר, ואלו היו יודעים כל זה. Y si cambiaban eso, entonces no iban a poder lograr nada. Y ellos sabían cómo manejar todas esas, que lo que tenían ¿cómo se dice? Sisma, la señal, la base para poder actuar con esas fuerzas. Ahí dice que en la época de Enosh empezaron a llamar con el nombre de Hashem, Shayu Yodim Shemosh Shimush Shemotav, sabían cómo utilizar los nombres divinos. En contra de Hashem. ¿Qué? Para lo que ellos deseaban. גם פירש המתרגם שפירוש שהתחילו לעבוד עבודה זרה, הכוונה הוא כי בידיעה הזאת שהיו משתמשים בשמותיו היו מורידים כוח לעבודה זרה והכל אחד בית הפירושים. בקיצור, entonces ellos utilizaban de alguna forma los nombres de Hashem para la idolatría. Utilizaban eso y que bajaban esa fuerza, esa energía y hacían con ella y le daban fuerza a la Avodah Zarah. ¿Qué? Eso implicaba que ellos sabían también cómo conectar las letras de la Torah, de Shemot B'Lashon HaKodesh y los nombres en el idioma santificado. Kifshar Leshimush Shemot B'Lashon Acher. Todo eso está basado también en la utilización de las letras de la Lashon HaKodesh. Y eso es lo que dice ahí la Torá, que en aquella época todo el mundo tenía un solo idioma. ¿No? Así ya está escrito. Vayikol haaretz safa achat. ¿Sí? Y esa safa, Kamuman, era la Lashon HaKodesh. Y ellos tenían un gran manejo de la Lashon HaKodesh también a nivel de provocar influencias con ese Lashon, con el idioma santificado, y también con la utilización de los nombres de Hashem. Y dijeron, Abba nivne lanu ir umigdal. Entonces dijeron, vayamos y construyamos una ciudad y una torre, que umigdal avodah zarah she'at tzorah lasot. Y esa ciudad y esa torre era para la idolatría. וראשו בשמיים שיש אל העבודה הזרה כוח מן הקדושה העליונה על ידי שימוש שמותיו. בקיצור, ellos querían de alguna forma elevarse y subirse a niveles de que les den fuerza por medio de sus conocimientos espirituales, de los nombres de Hashem, de las letras de la Torah, de la Lashon HaKodesh, y darle fuerza a la idolatría.
Y ellos sabían que para que la Avodah Zará tenga fuerza necesita estar conectada con la Avodah, con la Kedushá. Entonces, afilo a ese nivel de conocimiento llegaron y sabían de que para que la fuerza espiritual pueda mantenerse, tiene que tener alguna conexión con el Olam Akdusha, con el mundo de la santidad. ¿Qué? Nunca hubo personas tan sabias de Torah en la historia del mundo como estas personas. נכון. Nadie ha sabido tanta Kabbalah ni nada. בכוונתה היה שישפיע עליהם טובה והכרח בכוח שימוש שמותיו, ואם לא היו טובים. Entonces ellos quisieron básicamente utilizar esas fuerzas divinas, esas energías, para su bienestar, a pesar de que las querían utilizar para cosas que no son correctas, que no son buenas, porque ellos eran reshaim, eran más malvados, pero ese es el peligro de que los malos se apoderen de fuerzas muy poderosas. De la sabiduría. ¿Najón? Y a fe. Como sabemos hoy en día también, de que países o estados que quieren desarrollar fuerzas muy destructivas, entonces son los más peligrosos. ¿Por qué? Porque cuando esas fuerzas están en manos de los malos, entonces eso es lo más peligroso. Y aquí estamos hablando de esas fuerzas espirituales a las cuales lograron llegar. Ellos querían utilizar los Shemot para su bienestar, para lo que ellos quieren, pero querían estar libres de la Kedusha. ¿Por qué? Porque someterse a la Kedusha es algo que requiere trabajo. Hay que saber mantener disciplina, hay que saber abstenerse del mundo material, en lo que no es necesario, y ellos no querían eso. Ellos querían que tener todo el poder y tener toda la fuerza, pero ellos sabían de que necesitan la gasolina divina de la santidad para que eso pueda funcionar. Pero como van, que la querían para ellos, para su bienestar y no para servir a Hashem. Ellos querían regocijarse en este mundo. Entonces ellos pensaban que la idolatría iba a influenciar para ellos, para el bien, para lo que ellos querían, por medio de la utilización de esos nombres. Y el que dirigió todo eso, ¿quién era? ¿Quién era el rey en aquella época? Nimrod. ¿De qué palabra viene Nimrod? De Meret. Rebelde, rebeldía. Nimrod significa rebeldía. El rebelde. Kiur Rosh Bedora Aflaga, él era la cabeza, el dirigente en la época de la Torre de Babel. Él era un genio muy grande en la utilización de los nombres de Hashem y de las letras y de Tzirufei Atiot, de Jule. Vezot mamash haya kavanat Nebuchadnezzar. Y Nebuchadnezzar también tuvo esa misma intención. ¿Qué? Jajamim dijeron de que ¿por qué se llamó Nimrod? Porque conocía a su creador, pero tuvo la intención de rebelarse en contra de él. Por eso se llama Nimrod. ¿Sí? Ya fe. Era bajito. Y por eso dice el pasuk, Vayeret Hashem birot et ha'ir bet hamigdal asher banu bnei ha'adam. Ki bnei Noach הם לא bnei Adam. El pasuk dice ahí que Hashem bajó, Vayeret Hashem lirot, que bajó a ver la ciudad y el migdal y la torre que construyeron los hijos del hombre. Pregunta el Ari Kadosh, hijos del hombre, estos son ya hijos de Noach, que son después de la época de Noach. Entonces, ¿por qué los denominan Benei Adam y no Benei Noach? ¿Por qué los denominan Benei Adam y no hijos de Noach? Eran los diablitos. El הכוונה היה כי כל כוונתם הם ללכת אחר החומר והאדמה ולא תחת הקדושה. Porque la palabra
Adam viene de la palabra Adamá, de la tierra. ¿Y yo por qué soy Ben Adam? Y por eso ellos querían ir detrás de lo terrenal. Ellos querían someter la Kedushá a lo terrenal. Por eso ahí la Torah los denomina Benei HaAdam. ¿Sí? Ellos tomaron la parte física, material del hombre, que Kamuban Hashem introdujo dentro de esa Adamá, la Neshama. ¿Qué? Y ellos quisieron someter la parte espiritual a la parte material. Y por eso querían tomar todos esos poderes espirituales para su propio bienestar físico, material. Velazot Amar, y por eso dijo, Vayomer Enha, Am Echad Besaf Echad Lekulam. Y por eso dice que aquí que son como un solo pueblo y un solo idioma para todos. Clomar, entonces, ¿por qué todo esto funcionó? Porque ellos sabían Safajat. Ellos tenían el conocimiento de un idioma. La Shona Kodesh. O sea, todo lo pudieron lograr gracias a que sabían la Shona Kodesh. Y por eso conocían los nombres de Hashem, y por eso conocían las letras, y cómo se manejan, y cómo se conectan, para poder básicamente poner en funcionamiento fuerzas espirituales. Y eso es lo que Ajilam Lasot, eso es lo que les permitió, esa fue la plataforma para que puedan actuar. Si no hubieran sabido la Shona Kodesh, no hubieran podido funcionar. Y Kol Koach She'achlu Lasot Ulatchil Bazeh Leyotam Medabrim la Shona Kodesh, o sea, dice la Biblia Kadosh, todo lo que lograron fue porque sabían la Shona Kodesh. La gente lo iba a hacer mehem. Entonces, el momento que tienen ese poder en sus manos, esa bomba atómica que se llama la Shona Kodesh, y saben los nombres de Hashem, y saben las letras, y saben cómo conectarlas, y saben cómo hacer esos juramentos a los ángeles, etc. Entonces, prácticamente tenían en sus manos todo lo que querían para poder hacer lo que querían. Y por eso que tuvo que hacer a Kadosh Baruj Hu. Por eso a Kadosh Baruj Hu los volvió chinos y japoneses. El inglés los mató. ¿Qué? Y les dio español, inglés y alemán. ¿Por qué Hashem tuvo que bajar y confundir ahí los idiomas? Por ese motivo. Desde ese momento hablaron todos los idiomas menos uno, la Shona Kodesh. Y afirmo que ellos querían o trataban de poder hacer lo mismo que hacían antes en sus idiomas nuevos, no lo podían lograr ya. Ya no era lo mismo. Ya perdieron la energía que tenían originalmente. ¿Qué? No les quitó el conocimiento. No. Les quitó fue el poder del habla. No. Que es la que La crea. gente y por eso les hizo olvidar la Shona Kodesh, velo yadu lasot shum davar. Y por eso, básicamente, ya no podían hacer nada. ¿Por qué no podían hacer nada? Porque todo lo que hacían lo hacían en base a ese conocimiento de la Shona Kodesh. ¿Qué? Entonces, eso es lo que significa que conocían a Ribono Shel Olam, que conocían su estrategia de trabajo, que es por medio de la Shona Kodesh. Y por eso, cuando Akadosh Baruj Hu creó, ¿qué? Cada vez que decía, ¿qué? Bereshit bara Elohim, Vayomer Elohim yehi or, no decía que se haga la luz, o que se haga la licht, o que se haga la... Decía, Vayehi or, utilizaba las tres letras de la Shona Kodesh, que forman la palabra or, que son Aleph, Vav, Reish. Y así sucesivamente. Yo decía light. Najón. Ya fue. ¿Qué? Najón. Y por eso vemos de que también en estas parshiot mucho tiene que ver también con eso, con la palabra, como que Moshe Rabbeinu es tartamudo, que no puede hablar, que sí puede hablar, que necesita traductor, más de cola sipurim. Najón.
Shemot, todas las palabras. Por eso en Pesach tenemos tanto la mitzvah de Agadá, de hablar y de contar el sipur de Yetziat Mitzrayim, que está escrito en los libros que cuando salimos de Mitzrayim, básicamente lo que sucedió fue Geulat Adibur, fue la Geulah de la palabra. La palabra había llegado a una dimensión tan baja y lo que hizo Hashem básicamente es redimir Dvar Hashem, redimir la palabra de Akadosh Baruj Hu. El rabino de Chernobyl dice que redimió fue las otiot, las letras de la Torah. Mejor. Que al final básicamente son las palabras de la Torah. De Mitzrayim. Mejor. ¿Pero por qué se llamaba Babilonia si ellos sabían bien las cosas? Pero Babel significa confusión, ¿no? Y antes de que lo confundieran, ya se llamaba Babilonia. ¿Por qué le decían Babilonia? Porque tomaban la bodá y la confundían en lo que no era. O sea, el nombre de Hay varias opiniones por qué se llamó Babel. Que si tenían conocimiento. Bilbul, ¿no? Bilbul, mejor, confusión ahí. Bilbul Todos es confundidos. Confundidos en cuanto al servicio de Hashem. Balal Sefatam, confundió sus idiomas, sus palabras. Pero antes ya se llamaba Babel de Nimrod, por ejemplo. Mejor. Era por la Es que dice confusión de cómo que- se veía Hashem. ¿Ah? Porque estaban confundidos en cómo se veía Hashem, no usaban bien. ¿Cómo se dirige? נכון. ואפילו להשתבט ולהידבק באיזה עבודה לבחינת רוח הקודש שבאיזה אדם נביא ובעל רוח הקודש, גם זה נקרא עבודה זרה ממש. טוב, entonces vemos que todo es עבודה זרה, todo lo que tiene que ver con fuerzas que no son él directamente y atribuirles ese poder divino de dirección, de supervisión, de manejo, eso es Avodah Zarah. Y ahora sube otro peldaño más. Afilu lishtabet ulidabek beize avodah, afilu someterse y apegarse a algún tipo de avodah, de servicio, lebechinat ruach hakodesh beize adam, navi ubal ruach hakodesh. Hay personas que tienen ruach hakodesh. Hay personas que son profetas. ¿Mejor? Entonces va a venir una persona y va a decir, yo me someto y sirvo a quién? A aquel que Hashem le dio Ruach HaKodesh, a aquel que Hashem le dio la fuerza de la profecía. Entonces yo voy a servir a esa persona para yo también recibir de esa persona, que es persona, pero es una gran persona, que tiene Ruach HaKodesh o que tiene Nebuah, para yo también, básicamente, apegarme y jalar hacia mí y recibir también de ese poder. Uy, qué problema ahora. Es decir, ¿El problema? ¿Por qué? ¿Está asociando con alguna cosa o qué? Sí, porque vamos todos o sea, no ir a la fuente. a sino servir a Mashiach, vamos a servir a Mashiach. no ir a la fuente. sino- Como ustedes ven aquí, Ese es el problema. en Rav Chaim de Volozhin dijimos que viene de la casa del Gaón de Vilna, ¿no? Y en la época del Gaón de Vilna había una gran tregua contra la Hasidut, No creo que entre igual. una antitregua. No iban al bar a tomarse una cervecita. Sí, iba. A romperse las cervezas. A verse una botella. Ah, eran bares de Activo México. ¿Qué? Entonces, se escucharon por ahí Mashiach y esto y el Rebbe y esas Pero cosas. es un problema. Esto es un problema. Bueno, aquí llegamos al punto de que Rav Chaim de Volozhin dice hay que tener mucho cuidado de no hacer Avodah Zarah de personas, de no Haz Jalila llegar a hacer Avodah Zarah de personas, y no importa qué tan grandes sean y qué tantos conocimientos tengan. Miren, en la pasada de la semana pasada
semana pasada, así que leímos Shabbat, la Torah nos dice, nos explica con lujo de detalles el nacimiento de Moshe Rabbeinu. ¿No? Dice la Torah, Vayelech ish mi bet Levi, y fue un hombre de la casa de Levi, Vaikachet bat Levi, y tomó a una mujer, a una hija de la tribu de Levi, y nació Moshe, y toda la casa se llenó de luz, y luego lo pusieron y creció, Vaikdal Ayeled, y luego ya no lo pudieron esconder, y lo pusieron en la teba, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay mefarshim que preguntan, Kilo, más de las sipuras de Kilo, ¿para qué la Torah me tiene que contar que vino un hombre y tomó una mujer y tuvieron a Moshe? Yo sé cómo se tienen hijos, no necesito que me expliques cómo se tienen hijos. Para tener hijos se necesita tener papá, mamá, y de ahí van a ser un hijo. Entonces, ¿por qué piensan ustedes que la Torah lo escribió? Es para que yo no piense que tengo que adorarlo, es un pinche ser humano. Es un pinche ser humano, es un gran ser humano. Pues, como todos, Solamente nos sacó de Mitzrayim y nos dio la Torah y nos dirigió 40 años por el desierto. Pero es un ser humano, es una persona que Nahón, que habló con Hashem y que fue el Naví más grande de toda la historia, Velokam Naví que Mosheot, y no hubo como él y no habrá como él profeta grande. Pero la Torah ya desde el principio quiere básicamente ponerte la plataforma clara. Señor, este gran profeta de la historia nació como tú naciste. Tú naciste de tu papá y de tu mamá. Él también nació de papá y de mamá. Y también fue niño. ¿Eso dónde está escrito? No está escrito en ningún lado que nació circuncidado. No me llané si nació o no. ¿Qué? 6 meses. Sí, y el Rebbe de Lubavitch también nació circuncidado, también nació con el brit hecho, lo de Ulay. Asma. Y David nació circuncidado, y Joliot, Asma, más de qué, más de Kashur. Lo Kashur. El tema es de que son personas. Y una persona nunca va a dejar de ser criatura y nunca va a dejar de ser persona, y no importa si se codiaba con Akadosh Baruj Hu. Lo me shané. No es un Dios. A pesar de que se codiaba con Akadosh Baruj Hu, y en el momento que él deseaba le hablaba a Akadosh Baruj Hu, sigue siendo una persona. Y por eso la Torah dice, ¿lo tienes claro? ¿O quieres que te lo diga otra vez? ¿Sí? Y fue un papá, un hombre, un señor, y se acostó y mantuvo relación con su esposa, y tuvieron un niño de carne y hueso, que luego llegó a hablar conmigo. Pero es un niño y es una persona, y por favor, no te equivoques, porque si tú vas a decir, Moshe, entonces te volviste un idólatra de Moshe, y no un idólatra de la estrella, y no un idólatra de la luna, y no un idólatra del Nilo. Te volviste un idólatra de Moshe. Zeu. ¿Qué? Es un gran problema. Primero, ¿Qué? quien diga que el Chabad está idolatrando al Rebbe, recuerden que el Rebbe murió en 1991, no en Gaón de Pregúntele Vilna. a los de las banderas amarillas. El Rebbe nunca dijo que era el Mashiach. Ya sé. Punto uno. Ese año no existe. Cuando las personas dicen que están idolatrando al Rebbe, el Rebbe nunca dijo hacer eso. CB70 nunca ha dicho, oye, esto que hizo el Rebbe. Cuando hablan de Gaón de Vilna, fue el tipo de Washington, me parece, el tipo de Hasidut. ¿Qué? Pero no estaba el Rebbe. O sea, no se desquite con el Rebbe, porque el Rebbe no tiene nada que ver. Entonces, por un caso, a las personas que quieren decir esas cosas. ¿Quiere agua? Claro que la bandera El de Rebbe Mashiach. se fue en 91, no hace 200 años. ¿Qué opina usted de Yanuka? ¿De quién? Métase con Yanuka si quiere, usted dice que está vivo. No. Para saber, porque Yanuka. Yanuka. Y el Baba Sali, y el Bueno, y el Rambam, Y el Rashbam. el Rambam, No, y el Gaón de Vilna, y el Balshe, y qué Asma. no, bueno, porque veo ¿Es que más? la gente justamente se espera demasiado cuando lo ve y a veces de alguna forma como Luego le dan su cabot. Todo. Y piensan que es más. Hay que la darle gente se a confunde. los talmidei jajamim, hay que darle cabot. Cabot sí.
Pero cabot es una cosa y idolatría es de más baja. ¿Se Entonces, nosotros, No le rezan. Jajamim nos enseñaron que hay que apegarse a los Talmidei Jajamim, hay que aprender de los Talmidei Jajamim, hay que casarse con hijas de Talmidei Jajamim, hay que hacer negocios con Talmidei Jajamim, hay que comer junto con Talmidei. ¿Por qué? Porque cuando tú compartes la vida con esas personas, aprendes cómo ser una persona apegada a Kadosh Baruj Hu. Pero de ninguna manera transformar a esas personas, Hazbe Jalila, en Abodá Zará. Eso es. Hacer Abodá Zará de un Talmid Jajam o de la luna es exactamente lo mismo. Es Abodá Zará. ¿Qué? Nosotros aprendemos los Talmidei Jajamim. Nosotros aprendemos de Moshe Rabbeinu. Nosotros aprendemos y nos apegamos a sus midot y a su humildad y aprendemos de su grandeza. Pues, ¿no? Ellos estaban en niveles muy elevados. ¿Vale? De Bakashá, tener cuidado con eso y no confundirse y no transformar ni a los Jajamim, ni a los Talmidei Jajamim, ni a los profetas. Y hay quienes dicen que por eso no sabemos dónde está enterrado Moshe Rabbeinu, justamente por ese motivo. ¿Sí? ¿Por qué no sabemos dónde está enterrado Moshe Rabbeinu? ¿Por qué? Porque muy posiblemente la gente hubiera ido ahí, hubiera hecho ahí su Abodá Zará de Moshe Rabbeinu, entonces por eso no está ahí. Adkar. Nosotros no, nosotros No puedo decir nada. muy bien. הכל בסדר, הכל בסדר. Amarilla. Ni siquiera. Nosotros hablamos de aquellos que pueden llegar a confundirse en eso. ¿De acuerdo? ¿Aznajón? Sí. Miren, el Rav Kook dice en un lugar de que gracias al Gaón de Vilna, la Hasidut no llegó a la Abodá Zará. Más su caso. Si no hubieran tenido el freno de alguien que jale la cuerda para este lado, quién sabe a dónde hubieran llegado. Entonces, Baruch Hashem, hoy en día podemos saborear. La bandera de Israel fue amarilla, no azul. Baruch Hashem, podemos saborear de la Itnakdut y de la Hasidut y de los alumnos del Gaón y de los alumnos del ¿cómo se llama? De la Hasidut. Pero, najón. Pero hay que... Sin empalagarse. Miren, lo que sucedió fue lo siguiente, muy pashut. ¿Sí? Los mitnagdim se volvieron un poco hasidim, ¿sí? Porque ellos también, el gaón. ¿Qué significa? Mitnagdim son los que están en contra aquí, los que se van en contra de la hasidut. Entonces los hasidim se volvieron un poco mitnagdim y los mitnagdim se volvieron un poco hasidim. Entonces cada uno, ¿cómo se dice? Absorbió un poquitito del grupo contrario y ahí vino el equilibrio. O sea, el balance. Los sionistas están siendo sionistas, porque después de un montón de la guerra que ha pasado. También eso va a llegar. Ellos están a favor de. Que los jardines se van a volver tzionim. No se preocupe. Todo está por el camino. Todo tarda, pero llega. Y los tzionim se van a volver. Jaridim, Tatim, Los gilonim van a rezar con su señor. Kadim. Todos iguales. Así tiene que ser. חפץ חיים, שמירת הלשון, שער הזכירה, פרק ו', קפיטולו 6. והנה, כל זה היה בזמן שהיה בית המקדש קיים. Estudiamos que en la época del Bet HaMikdash existía el fenómeno del tzarat. El tzarat en las casas, el tzarat en los muebles, el tzarat en las vestimentas, el tzarat en el cuerpo. En el cuero del cuerpo. Mashenken ata babonotenu arabim. Lo que no es así hoy en día, que lamentablemente por nuestros pecados, shenanu lo mikdash velo korbanot, que no tenemos ni bet mikdash, ni sacrificios, velo kohen metar, y no tenemos un kohen que purifique. Y Maya Kadosh Baruj Hu מביא את הנגעים על גופו היה נשאר בטומאתו לעד. La halajá es de que una persona que recibió tzarat
si no se curó y no pasó por el proceso de purificación que la Torah exige, se queda metzorá por toda la vida. ¿Cómo? Si no se cura. ¿Ah? No. Otra vez. Nunca puede pasar por el proceso de curarse. Pero hay un plazo. Ya lo hizo. El tzarat, Hay un tiempo el tzarat es un color blanco que aparece en el cuerpo, ¿sí? Unas manchas blancas. Después de que eso sucedió, la persona, después de que esas manchas desaparecieron, tiene que hacer un proceso de purificación, korbanot, y esperar 7 días de kitzur, y luego el Cohen tiene que purificarlo. Si no pasa por ese proceso, la persona se queda en su situación de tzarat hasta que eso se haga. Y si no tienes Bet HaMikdash, eso no se puede hacer. Imagínense si hoy en día existiría el tzarat y no tenemos Bet HaMikdash. Entonces todo el mundo sería metzorá. ¿Ah? somos mechoras, pero no se nos nota. Somos metzorá en el interior, pero no en el exterior. ¿Qué? Pero hay Efshalo Linakot dice, ¿ah? Y si todos estaríamos impuros, ¿no estaríamos purificados a la vez todos? Somos impuros. ¿Levanté? Si todos estamos impuros, No. llegaremos a un momento en que todos estaremos en esa impureza pura. Así, cuando uno no llega. Sí, cuando tengamos Bet Mikdash. No, la vaca roja es para Tumat Met, para la Tumá que tiene que ver con el muerto, no con el Metzorá. El Metzorá tiene otro proceso. Tiene su proceso de purificación. Es para otro. נכון. על כן נשאר טומאת הנגע שבא על ידי החטא זה דבק רק בנפשו. Y por eso, hoy en día la tumá del nega, que viene por medio del pecado, se queda pegada al alma. Ven voltim al gufo mi bajutz. Por eso hoy en día el tzarat la tenemos adentro y no la tenemos afuera. La tenemos en el alma y no en el cuerpo. Vezeu kavanata midrash. Y eso es lo que dice el midrash. En nombre de Rabbi Yanai, Shomer pigul shano shomer mitzarot nafsho. El que cuida su boca y su lengua se cuida de las desgracias de su alma. No de tzarat gufo, del cuerpo, sino del nefesh. Shomer mitzarat nafsho, que anega batzarat de bukaba nefesh. ¿Por qué? Porque el nega, porque la mancha y el tzarat está pegada a su alma. Al ken adam amurgal bechet ches chas beshalom. Por eso una persona que se acostumbra a este pecado, Dios no quiera, tzarich litonen tamit al nafsho, tiene que siempre llorar por su alma. Ki af shemechapeh alav hakadosh baruch hu bazeh olam veino marek lo no lakol. Porque el Kadosh Baruj Hu, a pesar de que se apiada de él y no muestra toda su blancura del tzarat en su cuerpo, al kol panim achar petirato shetetzea nefesh meaguf, después de la muerte, cuando salga el alma y se separe de su cuerpo, titgalezu amat tzarato, cuando suba arriba van a ver un alma con todo el tzarat encima, y eso se va a ver a los ojos de todos. Y mientras esté apegada a esa inmundicia en su alma, entonces no van a dejar entrar en el Gan Eden a una persona que está en esa situación. Entonces va a tener que esperar afuera del campamento de Israel que está en el Gan Eden. Y él va a tener que ir a esperar hasta que lo dejen entrar, hasta que se cure. Y estar afuera significa estar acompañado por las cáscaras y por las fuerzas externas, que no son muy agradables. Si no hizo teshuvah como corresponde aquí, antes de terminar su vida. Una cosa. Los musulmanes no tienen chuva. Los musulmanes, ¿por qué no tienen teshuvah? Por eso no tienen chuva. Vamos a esperar aquí. No pueden hacer nada. ¿Ah? No pueden hacer nada, su alma está manchada y así va.
metafísica. Es un musulmán, y no mata. Hay que no asegurar. Entonces, hace así en el sur. Sí, está el cielo. Pero no es que se vaya que A veces la traducción en portugués no es exacto lo mismo. E Cairo aí, beleza? Olha, deixa eu só pegar meu jaquetinho aqui. Ô, tá gravando aqui dentro.